El 10 de junio de 1971, México vivió uno de los capítulos más oscuros de su historia a manos del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, el llamado Halconazo o Jueves de Corpus, que representó una de las matanzas más grandes contra estudiantes que incluso se llegó a calificar como genocidio. El Halconazo fue una continuación a los movimientos iniciados en el 68 y a la masacre ocurrida el 2 de octubre en Tlatelolco. Los universitarios no dejaron morir su movimiento, pero pasaron más de 2 años sin organizar una nueva marcha masiva contra el gobierno. El 10 de junio del 71 representaba la culminación de movimientos estudiantiles. Esa marcha marcaba el volver a tomar las calles que les habían intentado arrebatar a punta de pistola. El 10 de junio para nosotros eran, después de 3 años de esfuerzo, de estar trabajando y organizando a la gente y haciéndole ver que no había sido una derrota, que nos habían aplastado, pero no nos habían derrotado. El 10 de junio era el primer intento serio, fuerte, de salir a las calles, sin armas, solo con nuestras ideas y nuestro espíritu de lucha. Me toca estar en esta parte superior de la entrada, organizando los contingentes. La manifestación estará encabezada por representantes del Comité Central de Lucha de Nuevo León. La protesta inició como respaldo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que se habían ido a huelga por conflictos con el gobierno estatal. La UNAM y el Poli respondieron al llamado y sumaron sus propias demandas, como la liberación de presos políticos, algunos a raíz del 68, la libertad de expresión, política para estudiantes, obreros, campesinos, así como el apoyo sindical. El Jueves de Corpus fue orquestado por el gobierno y ejecutado por los llamados halcones. Estos hombres eran reclutados por gente del PRI. Entre los halcones había desde exmilitares hasta pandilleros y porros, pero eran comandados por militares en activo. El 10 de junio corrían las 4 de la tarde y cerca de 10,000 estudiantes estaban reunidos en el casco de Santo Tomás. El objetivo era llegar al Zócalo. Habían avanzado 1 kilómetro, estaban cerca del metro normal y se encontraron con los halcones. Pero a diferencia del 68, esta vez no se toparon con uniformados de la policía o del ejército. Esta vez eran jóvenes civiles que comenzaron a golpear a los estudiantes con varas de bambú y después pasaron a las armas. Muchos estudiantes intentaron esconderse en escuelas, negocios y viviendas cercanas, pero ni los heridos que habían llegado a hospitales estuvieron a salvo. Periodistas, pacientes, médicos y enfermeras que fueron testigos narraron que los halcones entraron al hospital y agredieron a estudiantes con armas de fuego, algo que se calificó como el remate de los heridos. Cuando llegué, él era basquetbolista, traía ese día una camiseta verde, o verde hoja, clara, de color claro, y en la espalda tenía una mancha enorme de sangre. Cuando yo logré voltearlo, se le habían caído los anteojos y obviamente estaba muerto. Le había entrado una bala en el pecho a la altura del corazón de estas azoteas. Después de la masacre, la Procuraduría General de la República dijo que los ataques vinieron de los propios estudiantes, de un grupo que se había radicalizado. A los pocos días, el coronel Manuel Díaz Escobar, quien era funcionario del Distrito Federal, reconoció la existencia de los halcones como un grupo que había sido entrenado por el gobierno. Después llegó la renuncia del entonces regente de la ciudad, Alfonso Martínez, y de su jefe de policía, Rogelio Flores. El presidente Luis Echeverría, en teoría, ordenó una investigación. A principios de los años 2000, el gobierno de México creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971 y se intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por genocidio, aunque la magistrada a cargo del caso, Erlinda Velasco, consideró que no se acreditaba el delito de genocidio, sino de homicidio simple. Pero en el 2019, Echeverría Álvarez fue exonerado de toda culpa bajo el argumento de falta de evidencia tangible.
Nunca se determinó el número exacto de víctimas y las cifras oficiales apuntan a que 17 personas murieron, pero la UNAM calcula más de una centena de estudiantes muertos. A 52 años de haber ocurrido, nadie ha sido juzgado ni encarcelado por la matanza de Corpus, el oscuro capítulo del halconazo. Mariana Madrid, Informe Capital. Bueno, pues ahí tiene esta radiografía de nuestra compañera Mariana Madrid de esta situación del Jueves de Corpus. Y justo para analizar este tema le damos la bienvenida a Rafael Barajas. Usted lo conoce como el Fisgón. Rafael, ¿cómo está? Encantado de estar aquí con ustedes y muy agradecido por el espacio. Al contrario, gracias por tu tiempo. Oye, pues mira, vemos que el Jueves de Corpus, el 10 de junio de 1971, pues hay tres aristas fundamentales, las veo yo. Por un lado está la represión, pero de esta represión viene por parte del Partido Revolucionario Institucional y está en complicidad con el Estado Mayor Presidencial y la Policía del Distrito Federal. ¿Por qué? No, y yo agregaría otro elemento que es muy importante, que son los grupos ultraderechistas. Así, no hay que olvidar que, primero el Jueves de Corpus es un poco un capítulo tardío, posiblemente el capítulo final, de lo que fue el movimiento estudiantil de 1968. El movimiento tiene su origen en varios procesos y en varias contradicciones que fueron muy importantes en la época. Por un lado teníamos un gobierno que en principio había surgido de la Revolución Mexicana y es un gobierno además que sostenía las lógicas de un estado de bienestar. Y por el otro lado tú tenías que en la posguerra el planeta se había dividido en dos bloques, el bloque socialista y el llamado mundo libre. El llamado mundo libre estaba encabezado por los Estados Unidos, el bloque socialista por la Unión Soviética, y a México pues, le tocó estar bajo la égida de lo que es Estados Unidos. Y Estados Unidos en aquel entonces tenía unas lógicas anticomunistas y macartistas muy importantes. Lo que ocurrió, y a partir de esa furia anticomunista y de esa lógica macartista que privaba en Estados Unidos, los gobiernos mexicanos incurrieron en varios actos de represión brutales en contra de movimientos de izquierda. Voy a mencionar algunos que son elementales. El primero, pues obviamente, lo que fue la represión al movimiento ferrocarrilero en tiempos de Ruiz Cortines. La segunda, que es muy importante, es la represión, el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia en tiempos de Adolfo López Mateos. Y luego, pues vino todo lo que fue la represión al movimiento médico y la represión al movimiento estudiantil, a los movimientos estudiantiles de 1968. Y es curioso porque lo que ocurrió es que la represión al movimiento estudiantil había sido brutal, habían metido a la cárcel al grueso de los dirigentes, claro. Y lo que ocurrió en el 71 es que el movimiento estaba apenas reorganizando, estaba apenas tratando de volver a salir a la calle, y lo que vimos es una represión brutal, ¿no? Muy, como bien dices, está organizada desde el Estado, intervino el Estado Mayor Presidencial, intervinieron la Policía Federal de Caminos, la Dirección Federal de Seguridad, el Ejército Mexicano, es decir, y además lo que es muy interesante es que organizaron un grupo de choque. Exacto. Muy al estilo de lo que eran las brigadas, los grupos de acción directa fascistas de la década de los 30, de 1930. Y en principio hay una investigación que señala que detrás de la organización de los halcones estaba, entre otros, un señor que se llamaba Jorge Prieto Lorenz, que había sido un fascista mexicano muy importante de la década de 1930. Entonces fue una alianza de este sector del gobierno con un sector de la ultraderecha. Y yo te recuerdo que está ya bastante documentado cómo se entrenaban los halcones, dónde se entrenaban. En la película de Roma
aparecen varias escenas que nos hablan de esta historia, nos hablan de cómo los entrenaban en el poniente de la ciudad, por ahí por Iztapalapa, cómo reclutaban a grupos lúmpenes, cómo los entrenaban incluso expertos. Parece ser que el profesor Sobek, el famoso profesor Sobek, experto en pruebas de resistencia y todo eso, estaba entre los entrenadores de los halcones. Claro, y justo como bien dices, bueno, pues esta complicidad que existía entre estos grupos represivos, bueno, pues en vez de ser que los consignaran por los hechos, por los asesinatos, simplemente eran destituidos por el presidente Luis Echeverría. Sí, claro. Es decir, ahora es increíble porque es decir, el caso del gobierno de Echeverría es un caso muy peculiar, porque es un gobierno que tenía un discurso supuestamente izquierdista, se decía el representante del tercer mundo, etcétera, pero al final de cuentas defendía unas políticas represivas, macartistas, de manera muy abierta. Y no se nos olvide que Echeverría fue parte de estos agentes litempo que recluta la CIA y que formaban parte de las altas esferas de la política mexicana. No se te olvide que entre los agentes litempo reclutados por la CIA estaban gentes como Fernando Gutiérrez Barrios, que estaba activo en aquel momento, gentes como Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo. Digo, estamos hablando realmente de una lógica macartista represiva que fue absolutamente siniestra. Oye, ¿y qué pasó con las investigaciones documentales? Es decir, hay leyes de archivos, hubo censura. ¿Qué te viene a la mente con el nombre de Américo Irineo Meléndez? Mira, lo que yo recuerdo sobre todo esto fue justamente la actitud sumamente valiente que asumieron algunos periodistas, algunos fotoreporteros en concreto. Estaban indignados porque algunos de sus compañeros habían sido lastimados y porque ellos mismos habían sido puestos en peligro. Entre otras cosas, yo rescato el nombre de Bordes Mangel, Enrique Bordes Mangel, que en una rueda de prensa con Luis Echeverría le presenta, imprime a gran formato fotos de los halcones y se las presenta para decirle, oiga, no me venga usted a decir que fue un enfrentamiento entre estudiantes. No, ahí es donde se rompe el discurso de Luis Echeverría, el discurso gubernamental. Y ahí es donde tienen que efectivamente aceptar que que había algo raro, que eso era un grupo de choque organizado. Yo sí creo que pues falta concretar esa investigación. Me parece increíble que Luis Echeverría se haya ido impune por falta de pruebas, ¿no? Me parece además que, son de estos actos, estos crímenes de Estado históricos, sí, que no se tienen que repetir. Sí, una historia que por lucha de la democracia y los derechos de los estudiantes que queda pues para contarse. Pues se nos acabó el tiempo. Rafael Barajas, el Fisgón, muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseo un excelente fin de semana. Al contrario, muchas gracias a ti. Le mando un abrazo. Muy buena noche. Y mire, justamente